Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, les cuento que en la clase de hoy quiero hablarles acerca de los conjuntos numéricos y más específicamente acerca de estos, de los naturales, los enteros, los racionales, irracionales, que son subconjuntos de los números reales. Ya hasta ahí vamos a llegar. Hay otro tipo de conjuntos numéricos como el de los imaginarios que después vamos a estar hablando, ¿ya? Pero hoy día hasta los reales. Comencemos por el primero de ellos, que yo creo que ya todos o quizá la mayoría hemos escuchado hablar de este conjunto. Bueno, veamos. Los naturales, primero quiero que busquemos técnicas para acordarnos de cuáles eran este tipo de conjuntos, porque de repente en la clase lo comprendemos bien, pero después cuando estamos solos no nos acordamos. Bueno, los naturales tienen que ver con aquellos números con los que naturalmente nosotros contamos, ¿ya? Los que conocimos primero. Ahí encontramos el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta infinito. No llegan hasta el 9, no llegan hasta el 10, llegan hasta infinito, no tienen fin, ¿ya? Entonces los naturales, como nos vamos a acordar, son aquellos números con los que naturalmente contamos, ¿ya? Ahora, quiero representarlos también en forma con un diagrama, porque a veces visualmente también recordamos la información de esta manera de mucho mejor manera. Ya, por ejemplo, tenemos primero el conjunto, como les decía, de los naturales. ¿Ya? Entonces tenemos el conjunto de los naturales y ahí teníamos el 1, el 2, el 3, el 4. Es como nuestro conjunto base. ¿Ya? Ya, ahora. Este conjunto fue necesario agrandar este tipo de conjuntos porque hay situaciones que no se podían ya representar mediante los números naturales, como es el caso de las deudas, de las temperaturas bajo cero, o cuando el sustraendo es en el fondo mayor que el minuendo, ya los resultados no tenían cabida en los números naturales, por lo cual nació el conjunto de los números enteros. Y aquí encontramos los números, como lo dice la palabra, enteritos, traten de acordarse así, enteritos, no hay decimal, no hay fracción, solamente los números enteritos, tanto negativos, incluyendo el 0, y los positivos, que ya habíamos visto, también los incluye, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, enteros ya incluimos los negativos y el 0, en los naturales solamente estaban del 1 hacia adelante. ¿Ok? Entonces, aquí ya este conjunto se agranda e incorporamos ahora los enteros. Aparte de los que ya teníamos, fue necesario incluir otros más. ¿Ya? Entonces aquí ya se agranda ese conjunto y encontramos los enteros donde estaban los naturales ya, pero ahora también incorporamos los negativos y el 0. Cualquier negativo, el 0. Entonces, como lo que vemos aquí en el diagrama, los enteros incluyen tanto los naturales como los negativos y el 0 además. ¿Ya? Entonces, siempre vamos tratando de recordar, aquí era lo que naturalmente contamos, en los enteros ya aparecen los positivos, o sea, los negativos y el 0, y ya teníamos los positivos. Y ahora, en los racionales, ¿qué encontramos en los racionales? Fíjense en el dibujito y aquí tenemos como raciones. Tratemos de acordarnos de esto. En los racionales tenemos como raciones y las raciones en la enseñanza básica generalmente la expresábamos como partes de algo y estos representaban fracciones. Entonces los números racionales son aquellos, recordemos que se pueden escribir de manera fraccionaria, ¿ya? Pero ojo que el denominador siempre sea distinto de 0. Nunca acá abajo en el denominador puede haber un 0, ¿ya? Entonces, todo aquel número que se puede escribir de manera fraccionaria es un número racional, ¿ya? Entonces aquí directamente sí encontramos los números, las fracciones, como un medio, por ejemplo. También encontramos los números mixtos. Ya sabemos que ese número mixto lo podemos transformar a fracción. 1 por 2, 2, más 1, 3, 3 medios. Después vamos a andar en ese tema. Pero también encontramos decimales.
Los decimales finitos en primera instancia, sí. Si tengo un 0,1, es un número racional porque, sin lugar a dudas, por ejemplo, el 0,1 sí lo puedo transformar a fracción rápidamente aquí. Es un décimo, ¿sí? Este 0,1 lo podía expresar de manera fraccionaria, por lo tanto es racional, ¿ya? No se ve directamente la fracción, pero se puede escribir. Y aquí también aparecen números infinitos, pero con cierta particularidad. Si yo tengo un 0,7 periódico, es un número racional. ¿Por qué? Aquí yo tengo un 0,7 periódico, ya sabemos que ese 0,7 periódico es un desglosado, es un 0,7, 7, 7 hasta infinito. Y eso lo podíamos escribir como fracción. Sí, aunque quizá no recuerden al tiro, pero esto era un 7 novenos y después vamos a andar en el tema. Entonces, si este es un decimal infinito pero periódico, sí se podía transformar a fracción, por lo tanto es racional, ¿ya? Y también los semiperiódicos, ¿ya? Semiperiódicos que también se pueden transformar a fracción. Por ejemplo, si tengo un 0,14 semiperiódico, eso es un 0,1444, repito, el que está bajo el periodo, y ese número también lo podía escribir como fracción. Después no me alcanza el espacio, pero ese es un 13 noventaavos, ¿ya? 14 menos 1 dividido en 90. Después lo vamos a repasar, pero quiero que tengan ciertas nociones de que sí se puede transformar a fracción, ¿ya? Pero aquí en los racionales también están los números enteros. Efectivamente, por ejemplo, si yo tengo un 5, ¿puedo decir que es racional? Sí, porque ese 5 también se puede escribir de manera fraccionaria, ¿ya? Como por ejemplo, escribirlo como un 5 partido en 1, por ejemplo. ¿Ya? Sí se podía. Entonces, aquí ya empezamos a agrandar este conjunto de los enteros, cuando ya empezamos a necesitar racionar cosas, o hay divisiones, fracciones que no nos daban un valor exacto, ya se agranda este conjunto, no importa que quede así, y nos encontramos con los racionales, ¿ya? Representado por la letra Q. Y aquí está todo lo que yo les dije, si tengo un 5 medios, si tengo un 1,5, si tengo un 0,17 semiperiódico, infinito, semiperiódico, periódico, también estaba incluido aquí. Y en el fondo recordemos siempre que es todo aquel número que se puede escribir como fracción, ¿ya? Entonces vamos tratando de acordarnos. Naturales, naturalmente contamos enteros, enteritos que no tienen decimal, ni coma, ni fracción, ni nada. Racionales, recordemos que tiene que ver con las raciones, y las raciones las relacionamos con fracciones. Y por otro lado, ahora vamos a tener, antes voy a dejar aquí, recordemos que estos eran los racionales, infinitos, pero que sí se podían escribir como fracción. Y ahora, por otro lado, vamos a tener otro conjunto, que es un conjunto bastante interesante y de repente difícil de recordar, pero no imposible. Miren, este conjunto es el conjunto de los números irracionales, ¿ya? Conjunto de los irracionales. ¿Cuáles son los irracionales? Son todos los que no son racionales, son todos los que no se pueden escribir como fracción, como estos y muchos más, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el número e, que es la base de nuestro logaritmo natural. Si se fijan, 2,71828 también es infinito como los de acá, pero la diferencia es que no tiene ningún periodo, no se repite ningún número infinitamente. Al igual que el número pi, que tiene decimales infinitos, pero ninguno es periódico, ¿ya?
el tan famoso pi, generalmente se acuerdan por eso por los irracionales, o el número phi que tiene que ver con nuestra razón áurea, que también quizá más adelante lo vamos a ver, y las raíces, pero aquellas raíces que son inexactas, porque estas raíces inexactas no tienen periodo, ¿ya? Pero ojo, porque hay veces que tratan por ahí de ponernos ejercicios como para ponernos a prueba, como por ejemplo raíz de 4. Cuando nos colocan raíz de 4, a veces tendemos a pensar que como es raíz, es irracional, pero no, esta y otras son raíces exactas, por lo tanto no pertenecen a ese conjunto de los irracionales. Estaba como disfrazado de irracional, pero en realidad era un número entero, número natural, y finalmente que pertenecía acá, a los números racionales. ¿Ya? Entonces no todas las raíces van en los irracionales, solamente las que no son exactas. Entonces, como les decía, aquí está el número e, el número pi para que recuerden, raíces inexactas como raíz de 7 y así, ¿ya? Entonces, aquí tenemos para recordar que hay varias raíces, pero son las que no son exactas. ¿Ya? Ahí están los números irracionales. Ahora, irracionales, traten de acordarse como lo más irracional, lo más raro, ¿ya? Y sí, son los números como que los encontramos más raros, yo creo. Entonces, son incompatibles. Si un número es racional, no puede ser irracional y viceversa, ¿ya? Pero juntos, ahora, la unión de los números racionales con los números irracionales nos dan finalmente el conjunto de los, casi no me salió, el conjunto de los reales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene, la grandeza que tienen los números reales? Que incluye a todos los anteriores, de todos los que yo les hablé, de todos los que les mencioné aquí, todos son reales, ¿ya? El número es la unión, finalmente, los números reales es la unión del conjunto de los números racionales con el conjunto de los irracionales, ¿ya? Entonces, cualquier número que se te ocurra de los que están aquí son reales. Ahora, si alguien por ahí se acuerda de que existe algún número con i, como el 3i, que era un número imaginario, eso nada que ver, eso no tiene que ver acá con los números reales, son los únicos, ¿ya? Pero todos los otros números que se te ocurran son reales. Por ejemplo, si me dicen, profesora, ¿el 5 medio es un número real? Sí. ¿El número pi es un número real? Sí. Son todos los anteriores, todos. ¿El raíz de 5 es un número real? Sí. ¿El 0 es real? Sí. ¿El menos 3 es real? Sí. Todos los que se te ocurran de los que están aquí. ¿Ya? Y ahí tenemos el conjunto completo de los reales y vieron cómo es su composición. Hay muchos conjuntos que son subconjuntos de otros. Recuerden, los naturales es subconjunto de los enteros y a la vez también es subconjunto de otro más grande que son los racionales. ¿Ya? Y los racionales y los irracionales son subconjuntos de los reales. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo decir el 4 es natural, sí, pero también es entero y también es racional porque lo puedo transformar o escribir como fracción. ¿Ya? Recuerden, ojo en las fracciones, no existe la división por 0, ¿ya? Sí puedo escribir 0 dividido en 5 me da 0, sí, ningún problema. Pero 5 partido en 0, ahí tenemos problemas, tenemos errores, está indefinido, ¿ya? Eso es el último detalle que les quería decir, para que no quede tan desordenado lo borro. Y eso. Entonces, por aquí tienen un resumen de qué se trataban los conjuntos numéricos, ¿ya? Recuerden tratar de crear frases para acordarse. Naturalmente cuento enteritos racionales como las raciones, irracionales así como los más raros, y los reales son como para mí la realeza. Los reales, la realeza, el que abarca a todos, ¿ya? Eso. Que estén muy bien. Nos encontramos en la próxima clase y ojalá hayan comprendido.